gusta cuando me lo encuentro, cada minuto con él es algo interesante, aprendemos bastante. Así que nada, nos dejamos con esto y espero que les sea de su agrado. Pero de nada, muchísimas gracias por la invitación y bueno, y por su tiempo, porque sé que no es nada fácil sacar estas horas de mediodía. Pero bueno, vamos a hacer una visión muy rápida de lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario, en la parte digital. No solamente marketing, que es la parte que me fascina, que me encanta, sino todo lo que entraña al entorno, al ecosistema de cada empresa del sector. Llevo trabajando más de 20 años en la parte digital, aunque soy ingeniero en construcción, pero me aburrió hacer proyectos porque mis proyectos eran vinculados al sector alimentario. Me dedicaba a hacer pues, grandes proyectos para la industria cárnica, la industria del vino, del aceite de oliva, allí en España. Y bueno, como cuando ya hice 3 proyectos de bodega, eran todos iguales, pues ya descubrí el mundo de internet y me fascinó. Y es lo que me hizo cambiar de ámbito, de entorno, pero curiosamente el sector inmobiliario junto con el turístico son los que más he trabajado en mi vida a nivel digital. Así que les quiero transmitir un poco lo que he ido viviendo en los más de 200 proyectos inmobiliarios en los que he trabajado. Así que, bueno, vamos a correr, porque claro, es mucha información la que he traído y por supuesto, si en cualquier momento ven que tienen cualquier duda o necesitan ampliar algo, yo con gusto, bueno, nos enfocamos en lo que haga falta. Traigo 300 diapositivas, pero vamos a ver, evidentemente, menos de la mitad seguro, ¿no? Porque por cuestiones de tiempo. Lo que no sé, perdón, es si habrá agua, se me ha olvidado. ¿Sí? Ah, fantástico, muchas gracias. Perdón, ahí hay agua, genial. Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en el mundo digital. Y lo que está ocurriendo en el mundo digital es un apéndice, es una respuesta a lo que ocurre en el mundo físico. Muchísimas gracias. El mundo digital es una respuesta, es un reflejo de lo que ocurre en el mundo físico. Y lo que nos está ocurriendo es que cada día las cosas funcionan con más dificultad, la competencia es mayor y nuestros mercados son mercados universales, no son mercados locales. Así que esto que nos ocurre es que cada día la publicidad es menos rentable, cada día es más difícil que la publicidad funcione. Pues esto es algo que nos afecta no solamente aquí en Panamá, sino en todos los países del mundo. Y esta típica estrategia de disparar a clientes, de conseguir clientes a través de fuego de discreción, se acabó. O sea, ya no podemos hacer esto, disparar a todo el mundo para conseguir posibles clientes, sino que ya tenemos el concepto de vender a las masas como algo obsoleto. Ya tenemos que segmentar y tenemos que irnos a nuestro público objetivo. Y de hecho, cada día los ciudadanos confían menos en las marcas. Es decir, las marcas ya no enamoran como enamoraban antiguamente. Así que ciertos estudios nos están diciendo que los ciudadanos cada día son más infieles. Se suele decir que nunca ha habido tantos cuernos como en Internet. Somos muy infieles. Así que tenemos que cambiar un poquito la estrategia, porque intentar vender como antes es difícil. Es decir, lo que funcionaba hace unos años no tiene por qué estar funcionando ahora. Así que ya tener un buen producto no garantiza el éxito. Y esto me suena mucho cuando hablamos de transformación digital. He oído mucho en Panamá y en muchas regiones sobre qué hay que hacer. Y hay muchos gurús que nos vienen con remedios universales para decir, para conseguir tal cosa, tienes que hacer tales acciones. Y les puedo comentar, con mis 20 años que llevo en el sector del digital, que las leyes universales no existen. Es decir, que no nos creamos reglas que sirvan para todo, porque sin salirnos de Panamá, que es un mercado micro comparado con el mercado mexicano o el mercado estadounidense o británico, es un mercado micro, la diversidad cultural, de ecosistemas que tenemos laborales, de perfiles psicodemográficos que tenemos en el país son tan variados que incluso lo que hagamos dentro del país no nos funciona en todos los sectores. Imagínense comparar Estados Unidos con Panamá o con Reino Unido. O sea, no tiene por qué funcionar. Con lo cual, no sé si conocen este cuento, que era un emperador que se dejó asesorar por unos sastres que le estaban fabricando un traje mágico que solamente veían las personas inteligentes. Evidentemente era ficticio, el traje no existía, le estaban estafando y todo el mundo veía al emperador desnudo.
hasta que finalmente un niño fue el que le dijo, papá, el emperador está desnudo, y ya se armó, ¿no? Y los sastres estaban en otro imperio, ¿no? Así que el miedo a lo digital y el miedo a los avances ha existido siempre. Ese miedo es innato del ser humano. Les quiero comentar una historia que ocurrió en el Reino Unido con los primeros autos, con los primeros carros. Y fueron unos autos que evidentemente caminaban, iban por la calle con unas ciertas reglas. El ferrocarril en aquel tiempo, en Reino Unido, a mediados ya del siglo XIX, pues los ferrocarriles eran los que controlaban el mercado y tenían miedo de lo que se nos veía, que en este caso era de los carros, ¿no? De los autos. Bueno, pues tenían unas leyes que evitaban que esos carros pudiesen ir a más de 15 km por hora. Y tenía que ir una persona abanderada adelante para avisar a la gente que iba por la calle del peligro que entrañaba un auto. Y esa ley estuvo vigente durante 20 años. Algo que, si lo vemos ahora, es absurdo. Pues esto que parece algo patético, o sea, el tener que ir un fogonero cuando realmente no iba con vapor, un conductor y encima un abanderado, es algo que sería absurdo de pensar antes y ahora. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Por ejemplo, en el sector inmobiliario, ahora veremos que hay cantidad de compañías que no tienen un simple CRM para la gestión de los clientes. Un CRM sería algo mucho más básico que esto en aquel tiempo. Y sin embargo, la gran parte de las compañías todavía no lo tienen. Así que ahora iremos viendo qué es lo que está ocurriendo. La tecnología cada día es más económica. Estamos viendo que un televisor ahora nos cuesta muchas menos horas de trabajo. Se mide todo por el salario nominal, que lo que nos costaba hace unos años. Igual con un equipo de música, o con un chip, o con cualquier tipo de tarjeta. O la tecnología que hizo falta para que el hombre llegase a la luna, se procesó con unos equipos que son inferiores a lo de un iPhone hoy día. O sea que realmente cada día la tecnología es más barata. Y ha hecho que muchas compañías, como todos conocemos a Uber, que está cambiando el universo del transporte a nivel mundial. Es la empresa más grande de taxis del mundo y sin embargo no tiene autos propios, ¿no? O lo mismo ocurre con Airbnb, ¿no? Que ha superado, en reservas de habitaciones, ha superado a las 3 principales grandes compañías del sector hotelero, que es un sector cada día más compacto. Es decir, que estas cosas están ocurriendo porque la tecnología nos lo está permitiendo. Y está permitiendo lo que estamos diciendo, son milagros como el de Airbnb. O por ejemplo, aplicaciones móviles que hacen acciones que serían ciencia ficción hace unos años. Por ejemplo, la famosa faja de Huggies, que nos permite que el papá, mientras está en el trabajo, sienta las pataditas del bebé, que vive la madre mientras está en el trabajo, está en casa o donde sea, ¿no? O sea, ese tipo de magia se puede hacer ya con aplicaciones móviles. O por ejemplo, colocar un parchecito a nuestro bebé para controlar desde el trabajo, oye, mi bebé está sufriendo algún tipo de aumento de la temperatura o que tiene algo de fiebre o algo de deshidratación, bueno, pues ya puedo controlar lo que está ocurriendo con mi niño desde una aplicación móvil. O por ejemplo, aplicaciones que nos permiten saber qué personas no gratas están cerca de nosotros. Por ejemplo, si nuestra expareja está a 500 metros, pues colocamos una alarma y se geolocaliza. O sea, hasta esta locura, ¿no? De hecho, cuando le demos dinero a alguien también es una buena alternativa, ¿no? Decir, oye, cuando esté menos de 1 kilómetro avísame, ¿eh? Para salir corriendo. Y huir. Esto evidentemente siempre que tengamos el GPS activo y tengamos nuestra posición desde la red social activa, ¿no? Si no, no funciona. O por ejemplo, higrómetros que nos permiten controlar qué está pasando con nuestras plantas, ¿no? Si las plantas las tenemos en casa, pues sin agua, o tenemos un estrés hídrico, térmico, el que sea, nos va a ir avisando esa aplicación. O sea, aquí le estoy poniendo algunas locuras como este famoso frigorífico de Samsung. Yo solamente conozco una persona que lo compró hace 5 años, mi amigo Fran en España, que él es un friki del tema tecnológico, y lo que hace en el frigorífico, la nevera, es que se conecta, en este caso se conecta con una gran superficie de supermercados que se llama Mercadona allí en España, y lo que hace es que cada vez que va faltando leche, huevos, ciertas verduras, ciertas frutas, todo el producto que hace falta de forma permanente, el mismo frigorífico va haciendo el pedido y se lo traen a casa.
con lo cual nunca le falta nada e incluso se conecta para saber cuál es la caducidad de tales productos y con su aplicación móvil puede saber si la leche que tiene en el frigo, bueno, pues va a caducar en 2 días. O sea, todo eso, que parece hoy día plenario, no una locura, es lo que está haciendo que nuestro ciudadano se transforme digitalmente. Hace 20 años era absurdo pensar que todos íbamos a estar interconectados con un celular como ahora veremos, ¿no? O por ejemplo, el reconocimiento facial, que nos permite en cualquier lugar reconocer no solamente a personas a través del reconocimiento antropométrico, sino a través del reconocimiento zoométrico de animales. Es decir, si yo tengo un Google Drive, por ejemplo, 5.000 imágenes de mi perro, puedo reconocer cuáles son las fotografías donde sale mi perro. Y el sistema lo hace de una manera muy sencilla. Es decir, el reconocimiento facial cada día más importante, todo la wearable technology, ¿no? El hecho de estar continuamente interconectados con dispositivos que nos permiten, desde un podómetro hasta el medidor cardíaco. Todo eso lo podemos hacer de forma muy sencilla. Y bueno, ¿y todo esto para qué lo usan las empresas? Es decir, ahora hemos visto todo lo que puede usar el ser humano como ciudadano, pero ahora ¿qué puede aprovechar el ser humano como empresario? Bueno, pues antes de aterrizar y meternos justo en la parte de bienes raíces, pues les quiero comentar un caso de inteligencia de negocios, de business intelligence. Es decir, toda esa información que tenemos, ¿cómo aprovecharla? Bueno, pues la información resulta que es el oro, es el petróleo del siglo XXI. En el siglo XIX la riqueza venía fundamentalmente por las tierras, por eso todos los imperios europeos se estaban expandiendo en el siglo XVIII, en el siglo XIX por el mundo, querían tierra, ¿no? Poder. El siglo XX era el siglo del poder económico, o sea, era el siglo del crecimiento de las bolsas en todos los países, ¿no? Y de todas las entidades financieras. Pero el siglo XXI se sabe que es el siglo de la información. Quien tiene la información tiene el poder. Y de hecho, todos los grandes éxitos que tenemos en Internet, pensemos en las redes sociales, pensemos como hemos dicho en el Airbnb, en Uber, pues todas esas grandes compañías lo que tienen es mucha información, una información de oro. Bueno, pues ¿qué pasó en el caso de Target, una cadena de supermercados que hay en Estados Unidos? Pues lo que pasó fue que estaban implementando un sistema de detección de cómo funcionan nuestros consumidores. Ahora veremos cómo podemos indagar quiénes son, ponerles cara a nivel psicológico, ¿no? Pues le mandaron a una niña adolescente una carta con unos cupones de descuentos para productos para el bebé y productos premamá. Claro, cuando el papá llegó a la casa y vio que le habían mandado a nombre de su hija, que era menor de edad, un sobre vendiéndole productos de maternidad, pues fue muy enfadado al supermercado a decirle: señores, ¿ustedes no se dan cuenta que esto es un insulto? O sea, que le hayan mandado a mi hija, que es menor de edad, una carta para algo que no le corresponde. Total, que montó allí un griterío, le pidieron disculpas y al cabo de las 2 semanas se enteró el padre que su hija estaba embarazada. Ese caso fue un caso muy famoso, esto ocurrió hace 6 años, fue un caso que salió en los medios y era porque ya el patrón de conducta de los consumidores había previsto un flujo de comportamiento del usuario que cierta predilección por algunos productos frente a otros, ya que tenían una tarjeta del supermercado, le indicaban que esa mujer ya estaba embarazada. Y en este caso no llegó ni a fallar, ¿no? Evidentemente el padre se enfadó al comienzo, pero ya reconoció, pues con culpabilidad reconoció que sí que era verdad, que el sistema había funcionado. Así que esto es hasta donde estamos llegando actualmente. Y Amazon lo hace demasiado bien, no sé si te dan cuenta. O Netflix, saben perfectamente cuáles son nuestras necesidades. Así que la tendencia actualmente en transformación digital va hacia eso, hacia conocer a nuestro consumidor. Y hasta las grandes compañías se están dando cuenta. Les quiero comentar el caso de disrupción y de cambio de modelo que tuvo Zara hace ya, si estamos en el 2019, 9 años. Bueno, Amancio Ortega, que es el dueño de Zara, un hombre que empezó desde muy abajo, él empezó barriendo en una sastrería en Galicia, en España. Bueno, pues resulta que Amancio Ortega ha llegado en muchas ocasiones a ser la persona más rica del mundo. Ha estado así, están en 3 o 4, están ahí saltándose continuamente, pero ha llegado en muchas ocasiones a ser el hombre más rico del mundo. Un hombre sabio. Pero en el año 2010 me contaron una historia, unos alumnos que tuve en Madrid, que trabajan actualmente en el grupo Inditex, y me comentaron una historia. Y fue el cambio de paradigma que tuvo Zara. Se sentaron con el señor Amancio y le dijeron:
señor, tenemos que intentar meternos en la parte de e-commerce, porque ya lo están haciendo Mango, ya lo están haciendo H&M, y nosotros todavía no hemos hecho nada en el mundo, y somos los gigantes. Y la respuesta de Amancio fue, demuéstrenme que se puede vender textil por internet. Estamos hablando del año 2010, ¿eh? Él pensaba, como un hombre ya con cierta edad, que si no se tocaba un producto, que si no se probaba un producto, pues realmente iba a ser muy difícil venderlo por internet. Pero dejó eso en sus manos, en el departamento de internet que tenían dentro, que era muy pequeñito. Así que se pusieron un año entero a trabajar duro. Crearon una web solo para España, no le dejaron otro mercado. Solamente fue el mercado matriz, que es donde menos le importa a Amancio, porque no sé si saben que Zara y todas las demás marcas del grupo se venden muy baratos en España. Fue una marca de nivel medio o bajo, mientras que aquí se vende a un nivel medio alto y es la misma ropa. Entonces, ¿qué ocurrió? Para que veamos cómo es el marketing, ¿no? Que según cuál es el posicionamiento de una marca, bueno, pues podemos pagar más o menos. Llegó el año y le preguntaron, señor Amancio, hemos conseguido unos resultados espectaculares. Y dijo, a ver, ¿qué han conseguido? Hemos conseguido un 2% de las ventas. Y dijo, ¿por un 2% merece la pena meternos en ese barro? Y dijo, no, es que no he entendido. Es un 2% de las ventas mundiales de Zara. Solamente vendiendo en España. Y con 4 personas. Hemos vendido más nosotros con 4 personas que la tienda más grande de Zara del mundo, que es la de Milán, donde tienen más de 500 personas trabajando y solamente el alquiler son 2 millones de euros mensuales. Nosotros con 4 personas hemos superado esas ventas. Y sin ningún tipo de stock, preparado para ello. O sea, ya se dieron cuenta de que eso funcionaba. Y les puedo contar mucho de la historia de Zara, cómo fue metiéndose en el e-commerce, tanto en Reino Unido como en España, como en otros países europeos, y está cambiando el paradigma. O sea, está haciendo que la compañía crezca mucho más. Y todo fue a través de un descubrimiento, ¿no? Esta es la tienda de Milán, que les comentaba. Incluso hay muchas compañías que están usando la realidad aumentada y la realidad virtual, que son dos conceptos. Aquí tengo un pequeño vídeo donde estamos viendo una mezcla, una mezcla de ambos, ¿no? Aquí en este caso, la realidad aumentada y virtual. La realidad aumentada, pues sería como cuando con nuestro celular, como con Pokémon Go, vamos persiguiendo un animal que se mueve en ciertos elementos a través del celular. Y la realidad virtual, pues sería aquella que se plasma en un lugar concreto, fijo, y que nos transmite una experiencia que es realmente no real, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a ver, por ejemplo, con casos de realidad aumentada, como lo ha hecho IKEA. IKEA, en Europa, actualmente saben que es el principal vendedor de muebles del mundo. Pues en varios países europeos, entre ellos España, está trabajando con catálogos virtuales, donde uno puede probar cómo quedan los muebles en el salón. Bueno, esto es aportar valor a los clientes, ¿no? Y de hecho, saben que las aplicaciones móviles, nadie lee la letra pequeña, la veremos en un vídeo, y realmente las aplicaciones extraen información del entorno donde lo estamos usando. Así que IKEA obtiene información sobre cómo son las casas, cómo puede mejorar, cuáles son las distintas líneas de muebles, los colores, las texturas, que son más deseadas por los ciudadanos. Y este tipo de aplicaciones le transmiten, por ejemplo, a IKEA muchísima información, ¿no? Así que, bueno, este es el caso de Coca-Cola, para no perder mucho tiempo. Incluso el caso de Tesco en Corea del Sur, este fue un caso bastante conocido, que hizo que un supermercado
que era el segundo en ventas en el país. Porque Corea del Sur es uno de los países con más competencia del mundo, junto con Japón. La competitividad allí es ya extrema. Bueno, pues consiguieron posicionarse como la cadena de supermercados líder en el país gracias a la incorporación de códigos QR. Sabemos que los QR aquí y los códigos BIRI no han tenido mucho acceso en Panamá, pero en Norteamérica, en Europa, en Japón, Corea, se usan muchísimo. Así que la gente, mientras esperaba el metro, podía ir escaneando productos para pedirlo por la aplicación móvil y cuando llegaban a casa tenían ya el producto en casa. Es decir, es una forma de conseguir en un país, vamos a ver un poquito el vídeo, en un país con mucha complejidad, mientras esperaban al metro, podían ir escaneando productos. Scan the QR code with your phone, and the product automatically lands in your online cart. Pedían el producto y cuando llegaban a casa ya tenían el producto, ya se ahorraban tener que ir al súper. It will be delivered to your door right after you get home. Son los ciudadanos del mundo que más horas trabajan al día, con lo cual para ellos es una gran ventaja. Al final tiene... New registered members rose by 76%. Este es el crecimiento que tuvo, al final tenemos que buscar el ROI, el retorno de inversión. Currently, HomePlus has become #1 in the online market and is a very close second offline. Así que este tipo de acciones pueden diferenciar a una empresa de otra. Así que como conclusión a esta primera parte introductoria, les quería decir que, como decía Einstein, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Así que tenemos que ir innovando, ¿no? Así que vamos a irnos ahora a qué ha pasado con la tecnología, cómo nos ha impactado como consumidores, como ciudadanos. Bueno, pues para ello quiero hablar sobre el teléfono. El teléfono realmente es el descubrimiento que más ha cambiado el comportamiento del cliente. De hecho, desde Graham Bell, desde el año 75 que descubrió el primer teléfono, hasta básicamente 100 años después, el teléfono no cambió nada. El teléfono, evidentemente, irradió a nivel mundial, pero fue en el año 83, es decir, más de 100 años después, cuando surgió el primer teléfono móvil, el Dynatac de Motorola, que le llamaban de kilogram, el kilo, pesaba 1 kilo, ¿vale? Y solamente se podía usar por gente de muy alto poder adquisitivo cerca de ciertas torres, de ciertos aeropuertos, porque no había otra manera. O sea, era algo para ciertas clases, ¿no? Y ya se fue poco a poco irradiando al resto del mundo, de manera que si actualmente en el famoso disco de Abbey Road, ¿no?, que todos conocemos, el famoso disco de los Beatles, tuviésemos hoy día esta impresión en la carátula del disco, lo veríamos así, porque estamos permanentemente enganchados todos los seres humanos, o sea, es algo pandémico, nos ocurre a todos y ha hecho que, por ejemplo, escenas que tuvimos en el 2005, como el nombramiento del Papa en el Vaticano, pues se transformase en el mismo lugar y el mismo acontecimiento y con muchas de las mismas personas se convirtiese en algo totalmente distinto. O sea, hubo un salto crucial cuando el móvil,